Tu dinero ahora es nuestro. Firma los papeles y vete al asilo. Mi hijo, Daniel, me ordenó esto. Su esposa, Ashley, sonreía a su lado. Sus ojos brillaban con codicia. Permanecí en silencio, tragando saliva. Miré los documentos sobre la mesa. Asentí lentamente. Mi sumisión pareció satisfacerles. A la mañana siguiente, un coche de la policía aparcó justo delante de la puerta. Cuando Daniel abrió, esperando verme derrotada, su sonrisa arrogante se congeló en su rostro al ver a los dos agentes uniformados. Él había dejado los papeles sobre la mesa del comedor con un golpe seco, como un juez dictando sentencia. «Mañana por la mañana volveremos para que los firmes», dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. Ashley ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupada admirando el que, según ella, pronto sería su salón. Observé cómo se marchaban, sus risas resonando en el vestíbulo. La puerta se cerró con un clic definitivo, dejándome sola en el silencio de mi propia casa. El aire se sentía espeso, cargado con el peso de su traición. Me senté en el viejo sillón de mi marido, Chris. Mis manos no temblaban. Mi respiración era lenta y regular. Ellos veían a una anciana frágil y confundida. No tenían ni idea de a quién se estaban enfrentando. La quietud de la casa no era de derrota, era la calma antes de la tormenta. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando cómo su coche desaparecía al final de la calle. Las luces de la calle comenzaban a encenderse, proyectando largas sombras a través del césped. La traición no es un golpe rápido, ¿sabes? Es un veneno lento que te administran poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que estás paralizada. Pero ellos habían cometido un error. Pensaban que el veneno había hecho efecto. Dime desde qué ciudad me escuchas. Si quieres oír más historias como la mía, suscríbete. Lo que no sabían era que yo tenía el antídoto desde hacía años. Creen que esta casa, este dinero, es el premio. Creen que la partida está a punto de terminar. La verdad es que su partida ni siquiera ha empezado. La mía, en cambio, comenzó hace mucho tiempo. Me alejé de la ventana y fui directamente a mi estudio. El olor a libros viejos y a madera pulida siempre me había reconfortado, pero esa noche era el olor de un campo de batalla. Encendí la lámpara de escritorio, su luz dorada cayendo sobre una vieja caja de seguridad que guardaba bajo una tabla suelta del suelo. Marqué la combinación de memoria, los clics del mecanismo sonando anormalmente altos en el silencio. Dentro no había joyas ni grandes sumas de dinero, sino algo mucho más valioso: documentos. El fideicomiso irrevocable que Chris había creado para la casa, el testamento original, todas las pruebas de cada céntimo que les había dado. Cogí el teléfono, marqué un número que no había usado en años. «Señor Davis, soy Morgan», dije cuando contestó. «Ha llegado el momento. Necesito verle mañana a primera hora». Supe que la partida había comenzado. Para entender cómo llegamos hasta aquí, tienes que saber que esto no fue un acto repentino de crueldad. Fue la culminación de años de pequeños cortes, de sacrificios que yo hice con gusto y que ellos aceptaron como si se les debieran. Mi vida no empezó en este salón, con una pluma y unos papeles de rendición. Empezó en un pequeño pueblo, con unos padres que me enseñaron que la dignidad es lo único que nadie te puede quitar. Me enseñaron a trabajar duro, a ser honesta y a valorar la palabra dada. Durante 40 años, como profesora de literatura, enseñé a los jóvenes a ver más allá de las palabras, a entender las motivaciones ocultas en las historias de otros. Nunca imaginé que esa habilidad se convertiría en mi mejor arma para sobrevivir a mi propia tragedia. La historia de mi hijo y su esposa no es una tragedia, es un simple cuento de codicia, y yo sé cómo terminan esos cuentos. Crecí en un lugar donde las manos callosas eran una insignia de honor y la palabra de una persona era su activo más valioso. Mi padre trabajaba la madera, llenando nuestra pequeña casa con el olor a pino y sudor, mientras que mi madre podía hacer que un solo saco de patatas alimentara a la familia durante una semana. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad. Me enseñaron que la pobreza no es una falta de dinero, sino una falta de carácter. Aprendí a mirar a la gente a los ojos, a decir la verdad aunque doliera, y a entender que el respeto no se exige, se gana. Esos eran los cimientos sobre los que construí mi vida, ladrillos de honestidad y mortero de trabajo duro. Unos cimientos que mi propio hijo ha olvidado por completo. Aquella vida me enseñó a ser ingeniosa.
¿Sabes lo que es hacer que un abrigo dure 10 inviernos? ¿O estudiar a la luz de una vela porque la electricidad era un lujo? Esas dificultades no me rompieron, me forjaron. Cada desafío era una lección de resiliencia. Desarrollé una ética de trabajo que me impulsó a través de la universidad, trabajando en 2 empleos para pagar mis estudios sin pedir un céntimo a nadie. Aprendí que la verdadera fuerza no viene de lo que tienes, sino de lo que has superado para conseguirlo. Esta fortaleza no es algo que se vea en la superficie. Se asienta en los huesos, silenciosa y paciente. Es la razón por la que, cuando Daniel y Ashley me miraron con desprecio, no vieron a una mujer a punto de romperse, sino a una que ya había sobrevivido a tormentas mucho peores. Ese pasado es la razón por la que su traición, aunque dolorosa, no me desarmó. Ellos ven a una anciana frágil en una casa grande, un obstáculo para su herencia. No ven a la chica que caminaba 3 kilómetros bajo la nieve para ir a la escuela. No ven a la joven que se graduó con los más altos honores mientras trabajaba de noche. Creen que mi vida se define por lo que ven ahora, no por el viaje que me trajo hasta aquí. Mi origen humilde no es una historia de carencias, es la fuente de mi poder. Es el pozo del que saco fuerzas cuando otros se habrían rendido. Y fue esta misma determinación la que me llevó a elegir una profesión donde podría pasar toda una vida estudiando la naturaleza humana. Durante 40 años fui profesora de literatura. No lo elegí por el sueldo, desde luego. Lo elegí porque las historias son el laboratorio del alma humana. En las páginas de los grandes libros puedes diseccionar la ambición, la codicia, el amor y la traición sin sufrir las consecuencias. Enseñé a generaciones de estudiantes a no leer solo las palabras, sino a entender las corrientes subterráneas de la motivación, a reconocer a un héroe por sus acciones, no por sus discursos, y a un villano por las pequeñas crueldades que comete cuando cree que nadie le está mirando. Pasé mi vida analizando personajes ficticios sin darme cuenta de que estaba entrenando para la batalla más importante de mi vida, una con personajes muy reales. Mi trabajo me enseñó a ser metódica y a prestar atención a los detalles. Aprendí que cada palabra cuenta y que el subtexto a menudo grita más fuerte que el texto. La gente revela quién es en las pausas, en las miradas evasivas, en lo que no dice. Daniel y Ashley pensaban que sus mentiras eran sofisticadas, pero para mí eran tan transparentes como un personaje mal escrito. Su trama carecía de profundidad, sus motivaciones eran primitivas, codicia, pura y simple. Décadas enseñando a los jóvenes a detectar las falacias en un argumento y las debilidades en un personaje me habían convertido en una experta en reconocer la falsedad. Ellos me subestimaron, vieron a su madre, no a la profesora Morgan, que podía desmantelar una tesis con una sola pregunta. Mi carrera fue mi orgullo, no por los premios ni los reconocimientos, aunque tuve algunos. Mi verdadero logro era ver a un estudiante entender de repente la complejidad de un poema o la tragedia de un héroe caído. Era encender una chispa de pensamiento crítico que duraría toda la vida. Esa era mi vocación, enseñar a la gente a ver la verdad. Y ahora, irónicamente, tenía que aplicar esa misma habilidad para salvarme a mí misma. La vida personal, sin embargo, era donde se encontraba la historia más importante que jamás había leído. Fue una historia que comenzó en un lugar inesperado, con un hombre que entendía el valor de las palabras tanto como yo. Conocí a Chris en la biblioteca de la universidad. Yo estaba buscando una primera edición de mi poeta favorito, y él la tenía en sus manos. Me acerqué con cuidado. «Esa es una primera edición bastante rara», le dije, mi voz sonando más formal de lo que pretendía. Él levantó la vista de la página, y sus ojos, de un azul profundo, se encontraron con los míos. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. «Solo soy un aficionado», respondió. Su voz era cálida y tranquila. Me encontré sonriendo también. Un aficionado con un gusto impecable, entonces. Hablamos durante 1 hora entre los silenciosos estantes de libros, y supe que había encontrado a alguien que no solo leía las historias, sino que las entendía. Nuestro noviazgo fue una conversación que duró 2 años. Paseábamos por parques, nos deteníamos en cafés y hablábamos de todo, de los libros que nos habían cambiado, de los sueños que teníamos para el futuro, de los miedos que guardábamos en secreto.
Lo que nos unió no fue una pasión arrebatadora, sino un profundo y creciente respeto mutuo. Chris veía mi ambición no como una amenaza, sino como una de mis mejores cualidades. Me escuchaba de una manera que nadie lo había hecho antes, como si mis ideas fueran lo más fascinante del mundo. No se enamoró de una versión idealizada de mí, se enamoró de mi mente, de mi fuerza, de mi esencia, y yo me enamoré de la forma en que su calma complementaba mi fuego. Nuestra decisión de casarnos no fue una sorpresa para nadie. Se sentía como el siguiente capítulo lógico de una historia que ambos estábamos escribiendo juntos. No hubo una propuesta de rodillas ni un anillo de diamantes extravagante. Fue una tarde de domingo, sentados en el porche, viendo la puesta de sol. «¿Sabes, Morgan?», dijo en voz baja, «creo que nuestra historia necesita un título. ¿Qué tal para siempre?» Le miré y supe que no había otra respuesta posible. Chris era mi hogar. Era el hombre que me anclaba a la tierra y al mismo tiempo me animaba a volar. Él era mi paz, mi cómplice, mi mejor crítico y mi mayor admirador. Era el amor de mi vida. El día que me dieron mi plaza fija como profesora, Chris me esperó en casa con una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había una joya, sino una elegante pluma estilográfica de plata. Tenía mis iniciales grabadas en un lado. «Para que escribas nuestra historia», me dijo, mientras la ponía en mi mano. El peso de la pluma se sentía sólido, real. Era un símbolo de todo lo que habíamos construido y de todo lo que nos quedaba por construir. Representaba mi carrera, la dignidad que tanto me había costado ganar y el amor incondicional que compartíamos. Usé esa pluma para calificar exámenes, para escribir cartas y para firmar los documentos de la hipoteca de esta misma casa. Se convirtió en una extensión de mi mano y de mi corazón. Luego llegó Daniel, nuestro hijo. La casa, que antes era un remanso de paz, se llenó del delicioso caos que trae un niño. Chris fue un padre maravilloso. Le enseñó a Daniel a lanzar una pelota, a montar en bicicleta y a tratar a los demás con amabilidad. Yo le leía cuentos por la noche, historias de valientes caballeros y dragones astutos. Éramos una familia. Construimos este hogar no solo con madera y ladrillos, sino con risas, con lágrimas, con cenas familiares y con la promesa silenciosa de que siempre nos cuidaríamos los unos a los otros. Éramos un equipo, o al menos eso es lo que yo creía. Recuerdo una tarde de verano en particular. Daniel tendría unos 10 años. Estábamos en el jardín trasero, celebrando su cumpleaños con una pequeña barbacoa. Chris estaba en la parrilla, tarareando una vieja canción, y yo estaba sentada en el césped viendo a Daniel jugar con sus amigos. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. En un momento, Chris se acercó, me entregó un vaso de limonada y se sentó a mi lado. No dijo nada, simplemente tomó mi mano. En ese silencio, en ese simple gesto, estaba todo. El amor, la seguridad, la felicidad de una vida bien vivida. Fue un momento perfecto, uno de esos que congelas en la memoria para siempre, sin saber que un día sería un doloroso recordatorio de todo lo que has perdido. Y entonces, el mundo se tiñó de gris. Hace 5 años, la palabra cáncer entró en nuestra casa y nunca más se fue. La lucha de Chris fue valiente, pero corta y brutal. Sostuve su mano hasta el último aliento, en la misma casa donde habíamos construido todos nuestros sueños. Cuando se fue, el silencio que dejó atrás era un abismo. Cada rincón de la casa me recordaba a él. El sillón donde leía, el olor a café por la mañana, su risa resonando en las paredes. El dolor era una presencia física, un peso constante en mi pecho que me impedía respirar. Perdí a mi marido, a mi mejor amigo, a mi ancla. Me quedé a la deriva en un mar de silencio. Lo que me salvó fue un recuerdo. A Chris le encantaba el ajedrez y me había enseñado a jugar con una paciencia infinita. Al principio, yo era impulsiva. Movía las piezas sin pensar. Él sonreía y me decía siempre lo mismo. Piensa siempre 3 jugadas por delante, Morgan. No reacciones al movimiento de tu oponente. Haz que él reaccione al tuyo. Esa frase se convirtió en mi mantra. Durante el duelo, en lugar de reaccionar al dolor, empecé a planificar mi vida de nuevo, un pequeño paso cada vez. 3 jugadas por delante. Esa lección, aprendida sobre un tablero de ajedrez, me devolvió el control. Es la misma lección que me guía ahora, mientras navego por la traición de mi propio hijo.
Después de la muerte de Chris, volqué todo mi amor y mis recursos en Daniel. Cuando quiso ir a una prestigiosa universidad privada, no lo dudé. Usé los $120,000 que Chris y yo habíamos ahorrado durante toda nuestra vida. Era nuestro colchón para la jubilación, pero verle graduarse con honores fue mi recompensa. Luego, cuando decidió casarse con Ashley, ella quería una boda de cuento de hadas. Costó $40,000, una suma que me obligó a hipotecar la casa por segunda vez. Renuncié a mi sueño de viajar por el mundo, pero pensé que su felicidad lo valía. Cada sacrificio era un acto de amor, una inversión en su futuro. Pero no terminó ahí. Comprar su primera casa fue el siguiente gran paso. El pago inicial fue de $250,000, dinero que obtuve vendiendo la pequeña propiedad que había heredado de mis padres, el último vínculo tangible con mi infancia. Poco después, Daniel tuvo una idea para una empresa. Necesitaba $50,000. Liquidé mis bonos de jubilación para dárselos. En total, les di más de $460,000. Lo hice con alegría, con el corazón lleno de orgullo maternal. Creía que estaba construyendo los cimientos de su felicidad. Y ahora, de pie en el silencio de mi casa, me doy cuenta de que con cada dólar que les daba, ellos solo veían a una tonta a la que era fácil desplumar. Así es como me lo pagan. Al principio, después de la muerte de Chris, todo parecía nacer de la preocupación. Daniel y Ashley insistían en que no debía estar sola. «Mamá, nos mudaremos más cerca», dijo Daniel. «Así podremos cuidarte». No se mudaron a mi casa, pero su presencia se hizo constante. Traían la compra, arreglaban pequeñas cosas en el jardín, se aseguraban de que tomara mis medicinas. Me sentía arropada, agradecida de no tener que enfrentar el abrumador silencio completamente sola. Parecía la decisión correcta, una forma de mantener unida a la familia que nos quedaba. Creía que su amor era el salvavidas que me mantenía a flote en mi océano de pena. No me di cuenta de que en realidad estaban midiendo la profundidad del agua. Aquellos primeros meses fueron casi dulces. Ashley preparaba mi plato favorito los domingos y los niños llenaban la casa con sus risas, un sonido que yo creía haber perdido para siempre. Daniel se sentaba conmigo en el porche, escuchando mis historias sobre su padre. «Te echamos de menos, papá», decía, mirando al horizonte. Yo le ponía una mano en el brazo, sintiendo una punzada de orgullo y amor. Me sentía útil, querida, una parte indispensable de sus vidas. Todo parecía ir bien al principio. Eran la familia perfecta, y yo era la matriarca a la que honraban y cuidaban. Me aferré a esa imagen con todas mis fuerzas, porque la alternativa era demasiado oscura para contemplarla. La primera nota discordante fue casi imperceptible. Un día, mientras contaba una anécdota sobre Chris, Ashley miró su reloj con impaciencia. En otra ocasión, le pedí a Daniel que me ayudara a mover un mueble pesado, y suspiró, un sonido cargado de fastidio. Eran cosas pequeñas, insignificantes, que atribuía al estrés de sus vidas ocupadas. Me dije a mí misma que estaba siendo demasiado sensible, que el duelo me hacía ver fantasmas donde no los había. Pero la sensación, fría y fugaz, se quedó conmigo. Fue como encontrar una sola palabra mal escrita en un poema por lo demás perfecto. Algo que intentas ignorar, pero que tu mente no puede dejar de señalar. Poco después, las visitas empezaron a espaciarse. Las cenas de los domingos se convirtieron en llamadas rápidas. Intenté mantener la conexión, ser flexible. «¿Queréis venir a comer el domingo?», pregunté un día por teléfono. La pausa de Daniel fue más larga de lo normal. «No puedo, mamá. Estoy muy ocupado». Su voz era distante. «¿Y el sábado? Puedo preparar esa lasaña que tanto os gusta». Otra pausa. «El sábado tampoco puedo. Ya te llamaré». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, el silencio de la línea resonando en la cocina vacía. La excusa del trabajo empezaba a sonar hueca. Me repetía a mí misma que sus vidas eran exigentes. Tenían sus carreras, a los niños, sus propias obligaciones. Era natural que tuvieran menos tiempo. Intentaba convencerme de que no era personal, pero el patrón se hizo innegable. Las llamadas eran cada vez más cortas, las excusas más vagas. La calidez había sido reemplazada por una eficiencia fría, como si hablar conmigo fuera una tarea más en su lista de cosas por hacer. La duda, esa pequeña semilla fría, comenzó a germinar en mi corazón. ¿Estaban realmente ocupados o me estaban apartando deliberadamente?
La pregunta flotaba en el aire cada vez que el teléfono no sonaba. El siguiente cambio fue el tono. Ashley empezó a actuar como una especie de guardiana, filtrando mi acceso a Daniel e incluso a mis nietos. Si llamaba, era ella quien contestaba casi siempre. «Daniel está en una reunión», decía, aunque yo sabía que era su día libre. «¿Puedo hablar con los niños?», pregunté una vez, anhelando escuchar sus voces. «Están haciendo los deberes», respondió bruscamente. «¿Puedo ayudarles con la lectura?», me interrumpió. «Lo tenemos todo controlado, Morgan». El uso de mi nombre de pila, en lugar de mamá, fue como una bofetada. Me estaba convirtiendo en una extraña, una intrusa en mi propia familia. Intenté hablar con Daniel directamente sobre ello. Le esperé una tarde a la salida de su trabajo, una táctica que me hizo sentir desesperada. «Hijo, apenas os veo. Siento que Ashley me mantiene alejada». Él ni siquiera me miró a los ojos. Se ajustó la corbata y suspiró. «Mamá, no empieces. Ashley se desvive por nosotros, por ti. Estás exagerando las cosas». Su defensa fue automática, carente de cualquier empatía. No preguntó por qué me sentía así. Simplemente invalidó mi percepción. Me di la vuelta y volví a casa, con una nueva y terrible sensación de soledad. La confusión se estaba convirtiendo en una niebla espesa y asfixiante. Fue entonces cuando empezaron a jugar con mi mente. Un día, Ashley mencionó un supuesto almuerzo al que habíamos quedado en ir. «Te estuve esperando», dijo, con un tono de falsa decepción. «Nunca quedamos en nada», respondí, segura de ello. Ella y Daniel intercambiaron una mirada de preocupación. «Mamá, claro que sí». «Lo hablamos por teléfono el martes», insistió Daniel. «¿No te acuerdas?». Yo sabía que esa conversación nunca había tenido lugar. Mi memoria siempre había sido mi fortaleza, pero su seguridad conjunta me hizo dudar por un instante. ¿Era posible que estuviera empezando a olvidar cosas? Ese incidente fue solo el principio, pero prometiste ayudar con la entrada del coche. Le recordé a Daniel una semana después. Él frunció el ceño. «Nunca dije eso, mamá». «Sí que lo hiciste». «En la cena, dijiste». Me interrumpió con una calma condescendiente. «Estás confundida. Eso nunca pasó». Mi frustración crecía. Lo recuerdo perfectamente. Ashley intervino, su voz suave como el veneno. «Morgan, últimamente olvidas muchas cosas. Quizá deberías ir al médico a que te revise la memoria». Lo decían con tanta frecuencia y convicción que empecé a cuestionar mi propia realidad. Era una forma de tortura sutil y devastadora. Pronto, el foco se desplazó hacia mis finanzas. La transición fue tan suave que al principio no me di cuenta del peligro. «Mamá, con todo lo que tienes en la cabeza, deberíamos ayudarte a gestionar tus finanzas», sugirió Daniel durante una de sus raras visitas. «Para que no te preocupes por las facturas y esas cosas». La oferta sonaba razonable, casi cariñosa, pero algo en su mirada, un brillo de avidez, me puso en alerta. Era la misma mirada que había visto en personajes de novelas justo antes de que traicionaran a alguien. Mi instinto protector, adormecido durante meses, empezó a despertar. La presión aumentó una tarde. «Mamá, sobre la casa», empezó Daniel, dejando los papeles de la comunidad sobre la mesa. «¿Qué pasa con ella? Ponerla a mi nombre simplificaría las cosas. Por los impuestos, ya sabes». El corazón me dio un vuelco. «No creo que eso sea... Tiene sentido, piénsalo», insistió. Su tono ya no era de sugerencia, sino de expectativa. «Hablaré con mi abogado», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. La cara de Daniel se endureció. «¿Por qué necesitas un abogado? ¿Es que no confías en mí?». La pregunta era un arma, diseñada para hacerme sentir culpable, pero solo consiguió confirmar mis sospechas. La humillación definitiva fue pública. Era el aniversario de boda de mis vecinos, una gran fiesta en el jardín a la que asistió todo el barrio. Yo no fui invitada. Al día siguiente, vi las fotos en las redes sociales. Allí estaban Daniel, Ashley y mis nietos, sonriendo, posando con los anfitriones. Parecían la familia perfecta. Alguien había comentado debajo de una foto: «¿Dónde está tu madre?». La respuesta de Ashley apareció debajo: «Oh, la pobre no se encontraba muy bien. Preferimos que descansara en casa. Nunca me habían llamado». Ver esa mentira escrita para que todos la vieran me rompió el corazón de una forma nueva y más profunda. Cuando les pregunté por qué no me habían invitado, sus excusas fueron un insulto a mi inteligencia. «Pensamos que estarías cansada», dijo Ashley. «Había mucho ruido, no queríamos molestarte», añadió Daniel.
No se disculparon. Simplemente me trataron como si mi exclusión hubiera sido un acto de amabilidad. En ese momento, sentada en mi salón mientras ellos mentían con tanta facilidad, el dolor empezó a transformarse. Se solidificó, convirtiéndose en algo duro y frío. La niebla de la confusión se disipó, y por primera vez empecé a verlos no como a mis hijos, sino como a mis adversarios. La claridad era tan dolorosa como liberadora. La semana siguiente, Ashley estaba en mi estudio, supuestamente ayudándome a ordenar. La vi coger la pluma estilográfica que Chris me había regalado, la que estaba sobre mi escritorio. La admiró un momento, su pulgar rozando mis iniciales grabadas. «Esto es una antigüedad muy valiosa, Morgan», dijo, su voz melosa. «Deberíamos guardarla en nuestra caja fuerte para protegerla». No fue una sugerencia, fue una declaración de intenciones. «Déjala donde está», respondí, mi voz helada. Ella pareció sorprendida por mi firmeza. «Solo es una pluma vieja. ¿Por qué te importa tanto?» Su desdén por algo tan sagrado para mí encendió una furia tranquila y profunda en mi interior. Fue mi vecina, Cameron, quien me trajo la verdad. Es enfermera, una mujer observadora y de buen corazón que se había preocupado por mi creciente aislamiento. Una noche, llamó a mi puerta, con el rostro serio. «Morgan, tienes que escuchar algo», dijo, y me entregó un pequeño dispositivo de grabación. Mi cámara de seguridad del porche lo grabó. Estaban hablando en su coche antes de entrar a tu casa ayer. Pulsé el botón. La voz de Daniel, clara y cruel, llenó mi cocina. «Solo tiene que firmar. El médico ya ha dicho que parece senil. Una vez en el asilo, todo será nuestro». La voz de Ashley se unió, riendo. «La vieja es demasiado confusa para defenderse». Escuché la grabación 3 veces. Mis manos no temblaban. Mi respiración era tranquila. No había lágrimas. El dolor, la confusión, la duda, todo se había evaporado, reemplazado por una lucidez glacial. Cada mentira, cada manipulación, cada excusa, ahora encajaba perfectamente en su sitio. No estaban siendo negligentes, estaban ejecutando un plan. Me habían estado desgastando metódicamente, preparándome para el golpe final. Fue entonces cuando lo supe. La partida no consistía en entender por qué me estaban haciendo esto. Consistía en asegurarme de que perdieran. La lección de ajedrez de Chris resonó en mi mente. Piensa 3 jugadas por delante. 2 días después, aparecieron en mi puerta con un ramo de flores y sonrisas falsas. «Mamá, sentimos mucho haber estado tan distantes», dijo Daniel, abrazándome con una calidez artificial que me revolvió el estómago. «Está bien», respondí, jugando mi papel. «Queremos arreglar las cosas», continuó Ashley. «¿Cómo?», pregunté, mi voz deliberadamente frágil. Daniel sacó una carpeta de su maletín. «Primero, ¿puedes firmar estos papeles rutinarios? Son para protegerte, para que podamos gestionar todo por ti». Sus ojos brillaban, convencidos de que su victoria estaba a solo una firma de distancia. Les ofrecí café, les dije que necesitaba mis gafas para leer, comprando tiempo. Observé sus rostros, la codicia apenas disimulada bajo una fina capa de falsa preocupación. No vieron a una mujer aterrorizada o confundida. Vieron a un obstáculo que estaba a punto de ser eliminado. No tenían ni idea de que la grabación de Cameron ya estaba en manos de mi abogado. No sabían nada del fideicomiso irrevocable de Chris. Y fue en ese momento, creyendo que me tenía acorralada, cuando mi hijo me miró con sus fríos ojos y pronunció las palabras que sellarían su destino. Después de que se fueran, me quedé sentada en el silencio ensordecedor de mi propio salón. El olor a su falso perfume aún flotaba en el aire, una burla a la honestidad de aquella casa. Me acerqué al aparador donde Cameron había dejado discretamente el pequeño dispositivo de grabación. Mis dedos no temblaron al cogerlo. Lo llevé a la cocina. Me serví un vaso de agua y pulsé el botón de reproducción. La voz de mi hijo, Daniel, llenó el espacio, tan clara y cruel como si estuviera a mi lado. «Solo tiene que firmar. El médico ya ha dicho que parece senil. Una vez en el asilo, todo será nuestro». Luego, la risa de Ashley, aguda y codiciosa. Escuché la grabación una vez, y luego otra. La verdad era un veneno, sí, pero también era el antídoto. La grabación no dejaba lugar a dudas. No era una simple conversación malintencionada, era la confesión de un plan meticulosamente trazado. Hablaban de los papeles del médico,
de cómo mi supuesto deterioro cognitivo facilitaría el proceso legal para declararme incompetente. Mencionaron la venta de la casa, la liquidación de mis acciones y cómo se repartirían el botín. Escuché cómo Ashley se quejaba de que yo tardaba demasiado en ceder y cómo Daniel le aseguraba que solo era cuestión de una última presión. No había ni un ápice de afecto, ni una sombra de remordimiento. Era un negocio, y yo era el único obstáculo que se interponía entre ellos y su recompensa. La traición era absoluta y estaba documentada. No lloré, no sentí un nudo en la garganta. En su lugar, una calma glacial se apoderó de mí. Era la claridad del campo de batalla, cuando el ruido de las emociones se desvanece y solo queda la estrategia. Mi mente, la que ellos creían que se estaba desvaneciendo, se activó con una precisión afilada. Cada pieza del rompecabezas encajó en su sitio. Las visitas canceladas, el gaslighting, la presión financiera, todo eran movimientos calculados en su partida de ajedrez. Mi respiración se ralentizó. Mis manos estaban firmes sobre la mesa de la cocina. El dolor se había transformado en un combustible frío y eficiente. La profesora de literatura había desaparecido. En su lugar estaba una estratega que acababa de ver el plan completo de su oponente. Mi primera acción fue metódica. Conecté el dispositivo al ordenador de Chris y transferí el archivo de audio. Hice 3 copias en 3 memorias USB distintas. Una la guardé en la caja fuerte, otra la metí en un sobre acolchado para enviarla por correo certificado a mi propio apartado de correos, y la tercera la guardé en mi bolso. Luego, fotografié cada documento financiero que probaba los más de $460,000 que les había dado a lo largo de los años, cada transferencia bancaria, cada recibo. Organicé todo en una carpeta digital, con nombres y fechas claras. Ellos pensaban que yo era una reliquia del pasado, incapaz de manejar la tecnología moderna. Estaban equivocados en eso, como en todo lo demás. La base de mi contraataque estaba lista. Pasé las siguientes horas revisando cada prueba, conectando los puntos entre la grabación y mis recuerdos. La conversación sobre mi mala memoria coincidía con la semana en que me pidieron los extractos bancarios. La exclusión de la fiesta del vecino ocurrió justo después de que me negara a hablar de cambiar el testamento. No eran actos aislados de crueldad, sino una campaña psicológica diseñada para romperme. Cada mentira, cada manipulación había sido un paso deliberado para llevarme a la mesa del salón, con un bolígrafo en la mano y la derrota en el alma. La magnitud de su engaño era abrumadora, pero en lugar de aplastarme, me fortaleció. La rabia se convirtió en una determinación de acero. Me di cuenta de que habían estado planeando esto durante meses, quizás incluso desde la muerte de Chris. Todos esos meses en los que yo creía que estaban cuidando de mí, en realidad estaban evaluando mis activos, probando mis límites, buscando mis debilidades, la dulzura inicial, las cenas de los domingos, las llamadas para ver cómo estaba. Todo había sido una farsa, una actuación para adormecer mis sospechas mientras preparaban el escenario para el golpe final. Se habían aprovechado de mi duelo, de mi soledad, de mi amor de madre. El descubrimiento no fue solo doloroso, fue una revelación. Me liberó de cualquier obligación emocional que aún pudiera sentir por el hijo que había criado. Ese chico ya no existía. En ese momento, decidí que no iba a ser una víctima en mi propia historia. No me escondería, no me lamentaría y, desde luego, no me rendiría. Ellos habían iniciado esta guerra, pero yo iba a terminarla. Me levanté de la silla de la cocina, sintiendo una fuerza que no había experimentado en años. Fui al estudio de Chris y abrí la caja fuerte. Dentro, junto a la copia de la grabación, había una carpeta de cuero que no había tocado en 5 años. Llevaba una etiqueta escrita con la letra firme de mi marido: fideicomiso irrevocable de la propiedad. Lo saqué y lo puse sobre el escritorio. Sabía lo que contenía, pero necesitaba sentir el peso del papel en mis manos. El documento era la obra maestra final de Chris, su último movimiento en una partida que sabía que yo podría tener que jugar sola. La casa, esta casa, no estaba a mi nombre. Estaba en un fideicomiso irrevocable que él había creado. Yo era la beneficiaria vitalicia, con derecho a vivir en ella hasta mi último día, intocable e inexpulsable. A mi muerte, la propiedad no pasaría a Daniel. Se vendería,
y el 100% de los beneficios se donaría a una fundación educativa para estudiantes de bajos recursos. Daniel y Ashley no tenían absolutamente ningún derecho legal sobre ella. Nunca lo habían tenido. Estaban intentando robar algo que nunca podría ser suyo. De repente, todo cambió. Ya no estaba defendiendo mi hogar, estaba protegiendo el legado de Chris. El poder se había desplazado por completo. Ellos creían que yo estaba acorralada, pero la verdad era que ellos estaban caminando ciegamente hacia una fortaleza inexpugnable. El recuerdo de Chris, enseñándome a jugar al ajedrez, volvió a mi mente con una claridad meridiana. Piensa siempre 3 jugadas por delante, Morgan, me decía. Haz que tu oponente reaccione a tu movimiento. Ellos habían hecho su movimiento, creyendo que era un jaque mate. No tenían ni idea de que yo tenía a la reina escondida, lista para barrer el tablero. Iba a pensar 3 jugadas por delante. Cogí el teléfono y marqué el número del señor Davis, el abogado de la familia durante 30 años. Su voz sonaba somnolienta, pero se aclaró en cuanto me identifiqué. Señor Davis, soy Morgan, necesito su ayuda. Hubo una pausa. ¿Qué ocurre, Morgan? ¿Estás bien? Mi voz era tranquila, sin un temblor. Mi familia está intentando robar mi casa y declararme incompetente. El silencio al otro lado de la línea fue denso. Cuéntemelo todo, dijo finalmente, su tono ahora completamente alerta y profesional. Y eso hice. Le conté cada detalle, desde el primer indicio de frialdad hasta las palabras exactas de la grabación. Al día siguiente, estaba sentada en su despacho. Puse sobre la mesa de caoba pulida una de las memorias USB y la carpeta con las pruebas financieras. Él escuchó la grabación en silencio, con el rostro cada vez más serio. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró fijamente. Morgan, esto no es solo incorrecto, esto es fraude, abuso de mayores, conspiración. Asentí. Lo sé. Se inclinó hacia adelante, su voz baja y grave. Podrían ir a la cárcel por esto. Mi respuesta fue inmediata y sin vacilación. Bien. En sus ojos no vi lástima, sino respeto. Vio a la mujer que Chris había amado, no a la anciana que Daniel veía. Discutimos la estrategia. El señor Davis me presentó varias opciones: una orden de alejamiento, una demanda civil para recuperar el dinero, una mediación familiar. Rechacé todas las opciones intermedias. No vamos a llegar a un acuerdo, le dije, mi voz firme. Vamos a presentar cargos criminales. Quiero que enfrenten todas las consecuencias legales de sus actos. Él asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Entendido. Cogí la pluma estilográfica de Chris de mi bolso, la misma que Ashley había intentado robar, y firmé con mano firme los documentos que le autorizaban a actuar en mi nombre. El peso de la pluma se sentía como el de una espada. La fuerza había regresado a mis manos. Volví a casa esa tarde y reanudé mi papel. Cuando Daniel llamó, dejé que mi voz sonara temblorosa y asustada. He estado pensando, le dije, haciendo una pausa para añadir dramatismo. Quizá tengáis razón, estoy sola y confundida. Leeré los papeles. Escuché el suspiro de alivio al otro lado de la línea. Es lo mejor, mamá. Lo hacemos por tu bien, dijo, su tono condescendiente y triunfante. Vendremos mañana por la mañana para ayudarte a entenderlo todo y firmar. De acuerdo, susurré, y colgué. El anzuelo estaba en el agua, y ellos, en su arrogancia, estaban nadando directamente hacia él, sin sospechar nada. Ellos creían que habían ganado. Podía imaginar su celebración esa noche, brindando por su nueva riqueza, por su victoria sobre la vieja confusa. No tenían ni idea de que el señor Davis ya se había puesto en contacto con la unidad de delitos contra mayores del departamento de policía. No sabían que la grabación había sido verificada como auténtica y que se estaba redactando una orden de arresto. Mientras ellos planeaban cómo decorar mi salón, yo estaba coordinando con mi abogado el momento exacto en que la policía llegaría. La trampa se estaba cerrando, silenciosa e invisible. Cada detalle estaba en su sitio, cada pieza en su posición correcta. La noche antes de su llegada, dormí profundamente por primera vez en meses. No había ansiedad ni miedo, solo una tranquila certeza. Me desperté con el sol, preparé café y me senté en el porche, esperando. Repasé el plan una última vez. Ellos entrarían, pondrían los papeles sobre la mesa
y en ese preciso momento, el señor Davis y 2 agentes de policía saldrían de mi estudio, donde estarían esperando. Chris me enseñó a pensar 3 jugadas por delante. En ese momento, yo estaba pensando 5. La partida estaba a punto de terminar, pero no con el resultado que ellos esperaban. La trampa estaba perfectamente tendida. Solo tenía que esperar a que las presas entraran. Llegaron puntualmente a las 10 de la mañana, con sus sonrisas ensayadas y los papeles en la mano. Daniel los dejó sobre la mesa del comedor con un aire de finalidad, mientras Ashley ya medía las paredes con la mirada, planeando la nueva decoración. «Vamos, mamá, acabemos con esto», dijo Daniel, deslizando un bolígrafo hacia mí. Me tomé mi tiempo, ajustándome las gafas, mi corazón latiendo con un ritmo tranquilo y firme. Justo cuando mis dedos rozaron el bolígrafo, sonó el timbre. Daniel frunció el ceño, molesto por la interrupción. «¿Esperas a alguien?», preguntó Ashley con impaciencia. «Sí», respondí en voz baja. «A la justicia». Daniel abrió la puerta con brusquedad y su rostro se transformó. En el umbral no había un repartidor, sino 2 agentes de policía uniformados y, a su lado, el señor Davis, mi abogado. El color desapareció del rostro de Daniel. Ashley se levantó de un salto. Su sonrisa falsa se desvaneció como la niebla al sol. «¿Qué está pasando?», balbuceó Daniel, retrocediendo un paso. El agente principal entró en el salón, sus ojos fijos en mi hijo. «¿Es usted Daniel?», preguntó con una voz tranquila que llenó la habitación. El señor Davis se acercó a la mesa, cogió los papeles que me habían puesto delante y se los entregó al agente. Este los miró por encima y luego clavó su mirada en Daniel. Según la evidencia, sus palabras exactas fueron: «Tu dinero ahora es nuestro, firma los papeles y vete al asilo». La arrogancia de Daniel se hizo añicos. Sus manos empezaron a temblar violentamente. «No podéis hacer esto», susurró Ashley. El agente la miró. «Están bajo arresto por conspiración para cometer fraude y abuso de mayores». Fueron arrestados allí mismo, delante de las ventanas por las que los vecinos curiosos ya empezaban a mirar. Las consecuencias fueron rápidas y totales. Legalmente, ambos fueron condenados a 4 años de prisión. Financieramente, sus cuentas fueron congeladas esa misma tarde. El juez les ordenó la restitución completa del dinero que me habían sacado, y las costas legales los llevaron a la bancarrota, forzándolos a vender su propia casa. Socialmente, su reputación quedó destruida para siempre. La familia les dio la espalda y la comunidad los señaló como lo que eran. Pero el golpe psicológico fue el más devastador. Ashley se derrumbó en el suelo de mi salón, sollozando histéricamente, mientras Daniel se quedó de pie, catatónico, con el rostro en blanco al darse cuenta de que lo había perdido absolutamente todo. No sentí ninguna pena. Tuvieron exactamente lo que se merecían. Han pasado 6 meses. Ahora están cumpliendo sus sentencias en prisiones separadas. He oído que el estrés y la humillación han acabado con su matrimonio. El divorcio está en marcha. Yo sigo en mi casa, pero ya no es un lugar de recuerdos dolorosos. Es la sede de la nueva fundación que he creado con el dinero que ellos nunca supieron que tenía. Una beca para estudiantes de literatura de origen humilde. La pluma estilográfica de Chris descansa sobre mi escritorio, no como una reliquia, sino como una herramienta. Con ella firmo las cartas de aceptación de los jóvenes a los que ayudamos a construir sus sueños. Su brillo plateado ya no me recuerda la pérdida. Me recuerda la fuerza, la justicia y el poder de escribir tu propio final. La verdad ganó. Ahora me siento en el porche cada mañana, con una taza de café, y el aire se siente más ligero. El silencio de la casa ya no es un abismo, es paz. He aprendido que la dignidad es lo único que no se puede negociar y que la verdadera fuerza no necesita gritar para ser escuchada. No me arrepiento de nada. Duermo profundamente por las noches, sin fantasmas que me persigan. A veces, miro la foto de Chris que tengo en el estudio. Hice lo que me enseñaste, le susurro. Pensé 3 jugadas por delante. Hice que reaccionaran a mi movimiento. Gané. Mi tiempo vuelve a ser mío. Cada segundo es un regalo. Si esta historia te ha conmovido, escribe justicia en los comentarios y suscríbete para escuchar la siguiente. La vida, al fin, es tranquila.